Hola, Ranting Dragon aquí con un nuevo video. Y hoy quería hablarles de algo que me tiene muy molesto. Este, desde hace mucho. Y que no hablo mucho de ello. Y hoy quería hablarlo porque vi una noticia, la verdad, bien gacha. Que era que la organización que se encarga de recaudar impuestos en Estados Unidos, el IRS, les puedo decir es el fisco. El equivalente en México sería el SAT, para los que viven en México. No sé cuál es el equivalente en otros países, pero básicamente son recaudadores de impuestos, malditos parásitos, básicamente. Eh, Están afirmando que los jugadores de Fortnite deben pagar impuestos. Yo no he jugado a Fortnite, la verdad no me llama mucho la atención porque este es un juego que es básicamente solo multijugador, está lleno de niños rata. Luego hablo de eso porque no es culpa del juego. Y si lo juegas no significa que seas un niño rata. Está lleno de niños rata, es solo multijugador. La verdad no me llama la atención. La verdad como que no me gusta. Pero no cambia el hecho de que está bien feo lo que piensa hacer el IRS, porque básicamente lo que dicen es que el dinero virtual que ganes en Fortnite va para tus impuestos. O sea que tienes que hacer, incluirlo en tu reporte de impuestos y pagar impuestos por ese dinero, se puede decir. Y ahí es donde a mí me molesta. A mí me molesta mucho los impuestos, el impuesto a ingresos y el impuesto a propiedad, lo que llaman aquí impuesto predial. Ese más enfermo. ¿Por qué tendría que pagarles yo por tener una casa que compré o que estoy rentando y que alguien más compró? O sea, ¿por qué tendría que pagarle al gobierno por tener una casa? Si ni siquiera me van a proteger. El gobierno en realidad no se hace responsable si le pasa algo a tu casa. No es suya. Entonces, ¿por qué tendría yo que pagarles? O sea, si le cae un meteorito a la casa y no está asegurada, hipotéticamente hablando, y sí puede pasar. De hecho, hay compañías de seguros que justamente aseguran por caída de meteorito. Si cae un meteorito a tu casa, le tumba un pedazo de pared, digamos. No digo así como, ay, hace un hoyo ahí, no. Le cae y le tumba un pedazo de pared. O le rompe una ventana. Generalmente las cosas que caen no son muy grandes, entonces le rompe una ventana, le hace un hoyo. El gobierno no va a mover un dedo. Es más, puede que vayan a meterse a llevarse el meteorito. Entonces, ¿por qué le tengo que pagar impuestos? Si se inunda tu casa, aunque sea por culpa del gobierno, y sí puede ser culpa de ellos por alguna estupidez, alguna obra pública que ellos hayan hecho mal o que estén haciendo en proceso y que la hayan dejado inconclusa, si se inunda tu casa por culpa del gobierno, el gobierno no mueve un dedo. ¿Por qué les tendría que pagar impuestos? Quiero que lo piensen así. Los impuestos están con el propósito de darle al gobierno algo, como se podría decir que se podría decir que algo bueno para ellos. Bueno, para compensar, se supone, la labor de que el gobierno haría en beneficio del pueblo. Pero realmente, ¿cada cuándo necesitas del gobierno? Esa es la cosa. Te lo voy a poner así. Por eso es que también pienso que los programas de asistencia social se deben quitar. El gobierno, cuando hace algo por ti, se lo cobra al doble. El gobierno, cuando hace algo por ti, te roba. O sea, lo voy a poner así. Una carretera que cuesta 1 millón de pesos, ellos la van o sea, darle mantenimiento, no ponerla, darle mantenimiento, cuesta 1 millón de pesos, ellos van a poner el presupuesto en 10 millones, si pueden, o sea, un tramo de carretera. Esa es la forma como maneja el gobierno las cosas. Inflan los precios, agarran el precio más alto posible y le pagan a la persona que dé el precio más bajo posible. Entonces, el gobierno no sirve realmente para muchas obras públicas. Hay obras públicas que debido a la magnitud sí se necesita, se puede decir, del gobierno, pero que les podríamos pagar de otra forma. Y justamente como lo que actúan es como intermediario, al final siempre es una empresa privada la que lo hace, o sea, el, la gente que repara las cañerías, que repara las carreteras, todo eso, pues son, se podría decir que agencias privadas que trabajan para el gobierno y a las cuales el gobierno les paga con nuestros impuestos, generalmente. El gobierno nada más son unidades administrativas, se podría decir. La policía realmente no está más que cuando le conviene al gobierno. O sea, hay zonas de alta criminalidad en todo el mundo donde la policía no entra.
De hecho, uno de los problemas justamente en Suecia fue que con la inmigración de musulmanes se formaron guetos en la zona de Malmo y en esos guetos justamente la policía, debido al incremento de la criminalidad, decidió dejarlos a su suerte. O sea, eso pasa en todo el mundo y eso pasa porque al gobierno solo le importa mantenerse a sí mismo. En cuanto a los impuestos, voy a decir, ok, hay algunas cosas que tal vez podría considerar tolerables o que hay forma, o sea, hay forma de pagar todo sin el gobierno, sin impuestos. Los impuestos no son realmente vitales, es a lo que quiero llegar. Son una forma en la cual se supone que el gobierno se compromete a administrar y no siempre lo hacen bien y no siempre lo hacen. Hay gobiernos que son mejores que otros en cuanto a eso. Ahora bien, en cuanto a los impuestos que estamos hablando aquí son los de ingresos y de propiedad. Eso sí está mal. O sea, entiendo si hacen un impuesto en la aduana, ¿no? O sea, entonces tú importas un producto y pagas un impuesto porque lo dejen, básicamente porque lo dejen entrar a la aduana, porque lo dejen cruzar la frontera. Justamente se podría decir que impuestos de cruce de fronteras los encuentro razonables. Pero ¿por qué tendría yo que pagarles un impuesto por vender tortas? ¿Por qué tendría yo que pagarles un impuesto por vivir? Esa es la cosa que quiero que tú pienses. Los impuestos a ingresos y a lo que es propiedades son impuestos por vivir. O sea, te están cobrando por seguir vivo. ¿Por qué? Porque si ellos no hacen nada realmente para mantenerte vivo, o sea, seamos realistas, cada cuando el gobierno hace algo para mantenerte vivo. Y vas a decir, ay, pero es que ponen las carreteras, sí, tú también puedes ponerlas de manera privada. Ay, pero es que ponen agua corriente, tú también puedes ponerla de manera privada. Aparte nosotros pagamos el servicio de agua, no nos hagamos tampoco tontos. En todo el mundo se paga el servicio de agua, de luz, o sea, las cuentas. Las cuentas de agua, luz, gas, se pagan a una empresa. Entonces, no es como que no estemos nunca pagando eso. Ay, pero es que ponen los postes de luz. También los puedes mandar a poner tú y pagarle también a la compañía de luz. Esa es la cosa. Realmente no se necesitan. Ay, pero es que los hospitales. Sí, bueno, yo he ido a hospitales privados y la verdad es que no es muy distinta la cosa. Solo que en unos pago yo y en otros también pago yo, pero hay escasez de medicinas, a ver. Los impuestos son algo que nada más existe porque es como un compromiso, se puede decir que es que el gobierno es tu empleado, pero actualmente el gobierno no actúa como tu empleado, actúa como tu jefe y encima te cobra. A mí se me hace muy estúpido. Yo cuando era niño justamente pensaba que la gente, o sea, que así como yo pagaba por ir a la escuela, bueno, mis papás pagaban para que yo fuera a la escuela. Yo pensaba que los adultos pagaban para ir al trabajo, o sea, que le pagaban al jefe. Y era porque justamente no entendía que los impuestos eran una cosa separada del trabajo. Yo lo que pensaba era, mis padres van al trabajo, hacen cosas, les pagan y aparte ellos pagan impuestos al jefe. No es muy lejos de la realidad, se puede decir, en el sentido de que el gobierno actúa así. O sea, el gobierno te manda, el gobierno te ordena, el gobierno te quita, no te da, más que un poquito, y tú le pagas de todas formas. Y le pagas más de lo que te da. Los impuestos deberían de retirarse, o sea, yo pienso que es totalmente arcaico. Los impuestos de hecho se originaron justamente con el sistema feudal, como una forma en la cual los señores feudales, los que estaban a cargo de todo, o sea, eran dueños del terreno, te daban permiso de usarlo. Los que eran dueños de todo. Pero esa era una época en la que básicamente no había privatización de la propiedad, no había capitalismo como tal. Justamente es la diferencia entre el feudalismo y el capitalismo, que en el feudalismo tú dependes totalmente del dueño de un territorio para poder avanzar, o sea, no podías tú tener una granja o cazar en ciertos terrenos sin pagarle impuestos al señor feudal. Y el señor feudal aparte se llevaba los recursos que tú tuvieras y ya después te dejaba una parte a ti, porque tú eras básicamente su subordinado, su empleado, era tu jefe y tú lo que le dabas no era precisamente un impuesto por trabajar para él, sino por básicamente que te proporcionara las herramientas. Obviamente,
Obviamente era una estupidez que no funcionó y justamente eso llevó a que se aboliera ese sistema. O sea, el hecho de que llegaba un punto en el que básicamente los empleados se hartaban porque sus jefes eran malos jefes y no les daban lo que necesitaban y no les trataban bien y básicamente cuando entró el capitalismo se acabó el feudalismo porque el capitalismo es más libre y cuanta más libertad económica tiene un país, más prosperidad tiene. México y Estados Unidos tienen muy poca libertad económica. Eso es una realidad. De hecho, Estados Unidos no está muy diferente de México en cuanto a la poca libertad económica que tiene y viene de los malditos impuestos. Ahora bien, ¿cómo arreglar el problema de los impuestos? Porque vas a decir, pero ¿cómo lo arreglamos? Bueno, de entrada voten por gente que ofrezca cortar los programas de asistencia social y bajar los impuestos, y no por gente que ofrezca programas de asistencia social. Justamente ese es un problema. Los programas de asistencia social, el dinero tiene que salir de algún lado. Si el gobierno le va a dar de comer a 100 personas, ¿de dónde va a salir? De nosotros, de los que pagamos impuestos, aunque paguemos muy poco. Y pagamos impuestos porque está el dichoso impuesto al valor agregado. O un impuesto, por ejemplo, que digo, ok, ¿por qué estoy pagando impuestos por mis ganancias y estoy pagando impuestos por comprar y por tener techo? Corta esos, corta de menos dos de esos, a ver, porque aumentan el precio de las cosas, pero bueno, pagamos el impuesto al valor agregado y de ese impuesto entra para comprar, no lo sé, 100 tortas y un frutzi, bueno, una torta y un frutzi para 100 personas. Eh, ¿Se dan cuenta de lo estúpido que es el sistema? No, no, no está bien. O sea, justamente yo estoy en contra de los programas de asistencia social y de los programas del gobierno por eso. El gobierno debería de ser lo más chico posible y limitar el dinero que ocupa a lo mínimo, a lo mínimo. El gobierno debería ser un representante e intermediario del pueblo ante otras organizaciones. O sea, básicamente decir, ok, estas personas me eligieron a mí para hablar contigo de cómo vamos a hacer la carretera y se acabó. Yo no voy a estar a cargo de nada más. Así es como funciona un gobierno estable. El problema es que cuando un gobierno básicamente se comporta como tu jefe, como tu amo, se va todo al caño. Y eso es lo que pasa en casi todo el mundo. Mm, la solución, la única verdadera solución es ir dejando de pedirle al gobierno que nos ayude. A estas alturas, con la tecnología como está, realmente no lo necesitamos mucho. O sea, sí puede que digas, pero es que lo necesitamos un intermediario justamente para construir la carretera, para poner la luz. Sí, no tiene que ser precisamente el gobierno federal, puede ser un gobierno local chico y no tienes por qué pagarle al gobierno federal, pero es que necesitamos a alguien que mantenga las leyes, que mantenga el orden. Sí, puede ser algo chico. Cuanto más chico el gobierno mejor, así de simple. Y no estoy hablando de abolir el gobierno, no estoy hablando así como, anarquía pura, porque es casi imposible, porque en la anarquía pura, tarde o temprano llega un nuevo rey. O sea, ese es un problema con la anarquía pura, tarde o temprano llega un nuevo líder. Estoy hablando de limpiar el exceso de gobierno y quitar los impuestos lo más posible. Sobre todo quitar de nuevo los impuestos a ingresos y los impuestos a vivienda, a propiedad. ¿Por qué los impuestos dañan la economía? O sea, por ejemplo, el impuesto al valor agregado no daña tanto la economía, porque justamente lo que haces es que cobras un pedacito de cada compra, de cada venta, y entonces haces que ese pedacito mantenga el sistema, mientras que la gente hace un flujo constante de dinero y de divisas, que es lo que justamente mantiene la economía estable. Es por lo mismo por lo cual se muere el comunismo, porque no hay un flujo de divisas. Por eso no funciona el comunismo, es una de las razones, que justamente la gente quiere comprar y vender cosas. Pero justamente si tú pones un impuesto al valor agregado, no a los ingresos, al valor agregado, y entonces el impuesto es durante la transacción, se puede decir, o un impuesto, no sé, de nuevo un impuesto a las importaciones, un impuesto aduanal. Eso no es lo mismo, porque justamente mantiene el comercio, pero un impuesto a tus ingresos hace que te alcancen para menos cosas. Un impuesto a tu vivienda hace que te alcance para menos cosas. Y es ahí donde baja mucho el poder adquisitivo de la gente. Cuando suben esos impuestos, baja el poder adquisitivo de la gente. Y cuando los recortas, sube el poder adquisitivo, aumenta la libertad económica y con la libertad económica siempre entra prosperidad.
Así que ya tengo propuesta la solución y no es mía, no es idea mía. Esto es algo que viene diciendo mucha gente y que justamente lo maneja mucho el concepto del anarcocapitalismo. Esta no es una idea mía, no es así como que, ay, se me ocurrió y descubrí el hilo negro y ahora todos van a hacerlo como yo digo porque soy ingeniero. No, es como, llevo años oyendo a esta gente explicándolo y ves una buena idea. Bueno, eso es todo por hoy. Pantin Dragon se despide. Si les gustó el video denle un pulgar arriba, que tengan un excelente día.